Bienvenido a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez. Y yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio donde continuaremos hablando de las pérdidas. ¿Te parece bien, Me Angie? encanta la idea, ya que hay muchas pérdidas, además de lo que sería la muerte de alguien, que fue nuestro episodio pasado. Pues, Teta, ¿por dónde empezamos? ¿Qué otro tipo de pérdida has experimentado? El divorcio. Nada más, nada más. El divorcio que fue 2 meses y medio después de la muerte de mi mamá. ¡Qué fuerte! Sí, muy fuerte, porque además yo creo que fue una pérdida no nada más del divorcio, sino adicional el que pues mi ex marido se convierte en mujer. ¡Wow! Entonces, exactamente, porque fíjate que no es nada más como la separación, ¿no? O sea, en este caso es como quién eras, El cambio de identidad, exactamente, el Ujú. sentir que no lo conocí, el sentir esta sensación horrorosa de quién era con la persona que me casé, ¿no? Sí, Porque además lo conocí desde niño. ujú. Entonces, imagínate cómo Años años creyendo algo. creyendo una cosa y de repente otra, ¿no? Esa pérdida creo que fue de las más complejas y yo puedo decir que el estrés emocional de esas dos experiencias juntas con ese tono añadido de shock, porque literalmente creo que aquí aplica perfectamente esta explicación de cuando tienes un trauma con un shock extremadamente fuerte, Sí. cómo el cerebro se queda en el shock, que creo que Gaby nos Ajá. lo explicaba, ¿no? Que hay como un espacio donde hay no entiendo qué está pasando y me cuesta un poco más el trabajo De de esa negación, asimilarlo. ¿no? De lo que está sucediendo. Exactamente. Entonces, sí fue una experiencia muy dolorosa, muy difícil. Me llevó mucho tiempo la recuperación propiamente. En esa temporada fue cuando conocí esto de las terapias regresivas, la reconstructiva y la de vidas pasadas, Ujú. que fue algo que me ayudó completamente a superar la experiencia Sí, y a salir adelante. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los duelos más complejos, más difíciles que he vivido. claro, porque cuando uno tiene una pérdida y no ha acabado de sanar el proceso y llega otra pérdida, la sensación es exponencial, porque se están sintiendo las dos en plena efervescencia. Totalmente. Además, acuérdate que comentaba el gran apego que tengo con mi mamá. Claro, entonces como quedarte sin mamá y sin esposo, pero tampoco sin identidad, qué fuerte. Y fíjate que yo en cuestión de pareja, no es que no estaba casada, no he vivido un divorcio, pero sí el terminar una relación que para mí significaba mucho, que además de perderlo a él como pareja, yo tengo un gran duelo por su familia. Ay, sí. O sea, la pérdida era doble lo que yo sentía. La pérdida de un proyecto, de una ilusión con esta persona, pero su familia, quien me acogió muchísimo, una familia muy divertida, una familia muy diferente a la mía. Entonces yo con ellos vivía lo que no había experimentado y me encantaba. Entonces sí estuve muy, muy triste y muy deprimida. Yo te podría decir que casi 2 años pasando por las diferentes emociones que nos decía Gaby, ¿no? Tanto la tristeza como la rabia, esa negociación, pues para darme cuenta, pues que sí, que esto había acabado y que a final de cuentas, pues ellos no eran mi familia, ¿no? Entonces, una pérdida fuerte. Fíjate, esto que mencionas es importante porque una separación implica también perder esos vínculos sociales, también perder el afecto, las dinámicas, la convivencia. Sí, Para mí también fue muy doloroso perder a mi familia política, ¿no? O sea, claro. no sé, mis suegros eran divinos con nosotros, con los dos. Yo me quedé con un pésimo hábito en el dormir, o sea, son muchas cosas las que Que se pierdes en pierde. una relación, en un Claro. matrimonio, la estabilidad económica, porque de pronto todo el peso de tus gastos y de Los tienes que todo, asumir ¡pum!, sola. te caen de golpe sola, ¿no? Sí, Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que es de las pérdidas más grandes, ¿no? Porque conlleva otros elementos que se tienen que estar te ajustando. cambia.
Sí, sí, las sí. dinámicas de todo, ¿no? Absolutamente, tu día a día. Yo llegué a un punto en donde les pedí que no me invitaran a nada, ¿no? Ya no. Ya no. Sí. Y había un afecto, lo sigue habiendo, yo no puedo decir que los deje de querer porque No, los no deje se de deja ver, de no, querer. no se deja de querer. Yo sigo considerando a mi cuñada, mi amiga, y aunque nuestra relación también se transformó, y eso es una de las pérdidas, imagínate, mi amiga de secundaria, Bueno, claro. entonces se transformó nuestra relación, pero yo la llevo en mi corazón y toda esa experiencia la sigo guardando con mucho amor y mucha gratitud, porque sí, fue una experiencia muy bonita, mi experiencia de estar casada, ¿no? Por eso fue un gran shock. Sí. Otra de las pérdidas que yo he experimentado, Angie, es la salud. Yo he sido de mala salud, manifestado en esta vida una salud que yo creo que refleja todos estos temas emocionales Claro. que de pronto me han superado, pero el cáncer fue lo más fuerte, sin duda. Y fíjate que he encontrado un común denominador con las personas con cáncer, que han pasado por una experiencia que les choqueó emocionalmente y sobrepasó sus niveles, sí, antes de que les diera el cáncer. Entonces, yo sí atribuyo a esa pérdida que acabo de mencionar, la de la pérdida de la salud, que conllevó una pérdida económica y social. ¿Cuánto tiempo después de tu divorcio? Pasó después de 4 años, Ok, 4 o 5 años, ya no sé, ok. 5 creo. Okay. Y la verdad es que fue, o sea, yo sí digo que fue una experiencia que, aunque yo fui inmediatamente a terapia, Pero como lo que mencionaba cuando tuvimos a Gaby me conectó inmediatamente con otras amigas me buscaron, me conectaron con una terapeuta especialista en regresiones y me ayudó exponencialmente, no puedo negarlo, sin embargo, pero fue un pues, dolor que se tuvo que ir resolviendo el dolor, ¿no? Con el paso de los años. Y yo lloraba cartas de Kleenex. claro, sí. Bisbee, una de mis terapias favoritas en la recuperación del duelo era cantar para llorar. Bueno, yo, Suena absurdo, pero, ¿no? pero tocas Claro. tan profundamente con algunas canciones, ver fotos, ¿sí? O sea, me sentaba algunas tardes o noches, Como estos rituales que pero es. además es que no lo podía entender, ¿no? Entonces tenía que sentarme, sí, como esos rituales, ¿no? A asimilar, pues en qué parte me perdí, ¿no? Repasaba la película de las fotos, Claro. las vacaciones, la música, los libros, me paraba y veía las cosas, porque además no se lleva sus cosas rápido. Claro. Entonces, como que todo eso, sí fue un proceso así como de en qué momento me voy a salvar de esto, ¿no? Necesidad de terapia y de llanto. Sí, no. Y yo igual también te digo, en estos como años, ¿no? Que me costó superar a esta persona. Híjole, yo también lloraba muchísimo y me daba esos espacios para llorar, pero después me tenía que sobreponer porque ya tenía que dar consulta y ya tenía un paciente, ¿no? Y entonces, tener que armarme para estar desde mi centro para el otro. Pero sí, algo que a mí me ayudó mucho, si a ti el canto, yo me salía y a caminar y a correr, a caminar y a correr, ¿no? Un poco como Forrest Gump, run, Forrest, run, Forrest. Yo corría, caminé Sí, y me acuerdo caminé. que nos Sí, contabas. claro. Y yo creo que caminé la Ciudad de México, bueno, en largas distancias, pero eso para mí fue también como un ritual que me permitía asimilar la nueva forma de vivir y darme cuenta, pues bueno, estaba yo conmigo, tal cual. Fíjate que a mí me sirvió muchísimo en esa época todo el trabajo espiritual. O sea, creo que el orar, meditar, escuchar canalizaciones. Sé que eso suena muy poco de psicólogos, ¿no? Pero a mí me era ha una herramienta, funcionado, una para mí ha herramienta. sido una gran herramienta. No, no solamente tenía yo propias, entrevistas propias, sino también tenía yo canalizaciones, por ejemplo, de Cryon. No sé si tú has oído alguna vez hablar de Cryon. Bueno, si algún día quieres, me ponen por ahí. Y los demás también, si Crión ustedes se quieren, escribe con K y con Y, Crión. como mensajes que hay para... Mensajes de evolución de conciencia. Entonces, todo esto me ayudaba como a subirme a otro plano, ¿no? El leer, por ejemplo, literatura que también me diera referentes de que en el plano espiritual tiene que tener un sentido, Claro. porque en el plano práctico yo no se lo puedo encontrar.
Entonces, cuando fui como reconstruyendo la comprensión de mi espíritu, de para qué quise tener estas experiencias, ¿no? No me pasaron. Yo tuve que asimilar que en el plano de mi alma, yo lo creí para mi evolución. Claro. Sí, Y sí. creo que eso es bien importante, o por lo menos para mí lo Para fue, todos, darnos cuenta, comprender eso. sí, darnos cuenta que hay que resignificarnos. O sea, algo que escuchamos con Gaby es que una pérdida, pues, da inicio a una nueva vida, a una nueva etapa. Ver estos momentos como un antes y un después, ¿no? Donde hay posibilidades. Exacto. Tal cual. Y en esto, fíjate, otra pérdida que yo he asimilado, pues la pérdida de trabajo, la pérdida de un trabajo que yo adoraba, que en el que estuve muchísimos años, donde me toma por sorpresa cuando pues no había ninguna señal, porque todo marchaba muy bien, evaluaciones muy buenas, buen trabajo con clientes. Entonces, aunque yo no entendía, y creo que era, digo, ni lo entendí un rato, porque pues, era la primera etapa, donde pues no quería darme cuenta que esto había acabado. Fue muy doloroso, porque como yo alguna vez les dije, para mí, mi trabajo, trabajar ya sea como terapeuta o como coach, pues es mi identidad, ¿no? Gran parte de mi identidad está basada en eso. Entonces fue muy, muy doloroso y aparte, ahí como tú, se me juntó en ese punto, no una enfermedad propia, pero el vivir que una paciente, perdón, una tía muy cercana experimentaba la pérdida de su pareja por una enfermedad, fue muy, muy doloroso. Entonces ahí también, como te decía hace rato, esta parte lo hace exponencial. Luego también la esposa de mi papá tuvo un accidente cerebrovascular y pues de ser mi amiga, ya después como adultas muy cercanas, con quien comía una vez quizá cada 15 días, pláticas, de repente pierdo Una a compañera. una gran amiga y compañera, ¿no? Entonces eran ya 3 procesos en menos de 6 meses. Entonces, de verdad creo que sí, híjole, todo ese, yo creo que año y medio fue dificilísimo, donde, pues sí, hablarlo con amigas, el apoyo terapéutico, contigo, las barras de Access, esta parte fue lo que fue ayudándome a salir de estos procesos de pérdida. Y ahorita que comentas esto, fíjate que me trajiste a la memoria una de mis, bueno, una amiga que perdí. Okay. Amigos, ¿tú has perdido amigos? Eso es terrible, eso. Uno piensa que pues son amigos y no lo vas a sufrir tanto, pero no es cierto. Sufres mucho perder a tus amigos. Yo sí digo, mis amigas son las hermanas elegidas de mi corazón. Por supuesto. Y evidentemente sí se siente feísimo perder a. Yo perdí una amiga cuando iba en la prepa. Ella enfermó de lupus y falleció. Y esa pérdida fue también como muy triste, ¿no? Cuando eres joven, 18 años creo que tenía cuando enfermó, sí. Y se murió como a los 33 más o menos. Me esperó a que yo regresara, estaba trabajando en Pachuca y me esperó, la mamá me habló y me dijo, está súper delicado, ojalá puedas pasar. Y me pasé, llegando me estacioné y me bajé, me metí y se murió unas horas después. O sea, sí fue muy providencial que entrara. Y yo ya la encontré en coma y todo, pero hablé con ella. Muy triste. ¿Se te han muerto pacientes? Sí. También a mí. Y muriendo de formas feas, ¿no? Sí, no un paciente directo en proceso, pero fue mi paciente cuando yo trabajé en una clínica de trastornos de alimentación y adicciones. Trabajé mucho tiempo con ella durante su internamiento y después todavía seguimos viéndonos fuera de la clínica. Sin embargo, ella no vivía en México, era de Guadalajara y después de un tiempo sí me avisaron que ya se había suicidado y fue un golpe durísimo, durísimo por todo el lazo que se crea con los pacientes. Entonces, sí, la muerte de algún paciente es A mí me tocó 3 pacientes en proceso de cáncer, obviamente. 4 más bien. Una de cáncer de mama,
una de cáncer de páncreas, una de cáncer de cerebro y una de cáncer de matriz. Mira, aprendí muchísimo y obviamente acompañar personas con estos padecimientos cuando ya transitaste por ahí es muy fuerte. Claro, pues Porque te revive todo lo claro. que ya pasaste y finalmente también como te activa alertas de y si me pasa. Si me pasa a mí, porque Sí, fueron años muy complicados. Gracias a Dios muchas otras han sobrevivido, pero me enseñaron tanto ese acompañamiento, ¿sabes? Requiere mucha vulnerabilidad y a la vez mucha fuerza porque lloras con ellos. O sea, te lo estoy diciendo y siento ganas de llorar, de recordarlas. Sí, sí. Y a la vez la sentía yo después en compañía conmigo, muy, muy loco, ¿no? Pero sí, sentía yo que estaban conmigo física, bueno, no física, espiritualmente, ¿no? Un acompañamiento. Y eso, bueno, me llevó como a hacer un acompañamiento con los familiares también, ¿no? Y ayudarlas también, como juntando esto que te decía que aprendí con mi mamá, a prepararse en el bien morir, ¿no? O sea, también a tomar ciertas elecciones, a poder hablar con su familia, a poder hablar lo que importa antes de partir. Despedirse, exacto. Dejar en orden, ¿no? Hacer como reacomodo de temas, desde administrativos como temas emocionales con alguna persona y poderse despedir. Sí, fíjate que en eso una guía que ha sido fabulosa y que la recomiendo ampliamente es hablar bajo la óptica de las 4 palabras del Ho'oponopono, ¿no? Lo siento y enfocarnos en todas las cosas que lamentamos haber vivido con la persona. Incluso siento tener que dejarte, siento estar enferma, ¿no? Siento todo lo que te he provocado. O que te pueda provocar. No, y que te he provocado, porque cuánto en una transición como estas que te estoy diciendo con mis pacientes. Sí, o sea, los familiares dejan de ir a trabajar, pierden economía, la cercanía con sus familias, tienen que dejar para ir a cuidar a la casa del enfermo. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, lo siento. Y hay eso de lo siento, perdóname, porque hay momentos donde nos herimos, ¿no? Sobre todo con la familia, los hermanos, en fin, ¿no? Por lo que no te dije, por no mostrarte más amor, porque te hice, porque te hice, me hiciste, ¿no? Te perdono es la otra. Te perdono, o sea, te pido perdón y te perdono, te libero de lo que pueda ser un resentimiento en alguna forma, porque también esa parte es importante, ¿no? Saber dejar a la persona en paz, liberada de lo que nosotros creemos que nos hizo. Sí, decirle, ya no hay rencor, ya no hay resentimiento, vive en paz, ¿no? Gracias, el gracias es importante. Dar gracias. Poder reconocer todo lo maravilloso que has vivido con la otra persona, todo lo bueno. Y te amo, decir te amo, te amo, te amo. Sí, englobaría yo el perdóname y te perdono en uno, ¿no? O sea, lo siento, perdóname, te perdono, gracias y te amo. Son 5 cosas en realidad, pero el perdón, pues, como un pilar de estas. Claro, qué gran tip para trabajar cuando hay un acompañamiento. Y fíjate que sí, ¿no? Porque realmente, o sea, yo siento que yo me he hecho tanatóloga de la vida, digo yo, por estas experiencias, por lo vivido. Pero creo que es bien importante el que no le tengamos miedo a la vida, miedo a la muerte. Sí, ampliar nuestra percepción de la muerte. O sea, creo que algo que concientiza mucho es cuando las personas pueden concebir que somos espíritus con un cuerpo y no cuerpos con un espíritu. Claro, somos más. Porque el final no está en el cuerpo. El espíritu no puede acabar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pasamos a otro estado de conciencia, ¿no? Entonces, trascender a otro estado de conciencia nos da esperanza. Claro. Y nos deja un sabor más amable. Fíjate, antes de que cierre, ¿no? No, y qué importante, o sea, ver que tanto para las pérdidas físicas como pérdidas de otro tipo, como las que platicábamos hoy, hay formas de superarlo y trabajarlo. Yo quisiera retomar el punto que acabas de mencionar acerca del trabajo, ¿no? Porque el trabajo es una pérdida que a lo mejor no nos damos cuenta cómo sucede. A veces sí, pero como a ti te pasó, ¿no? Inesperado, no cuadra el audio con el video.
Entonces es un proceso que cuesta mucho trabajo acomodarte, reeditarte. Y volver. Y lo que ves implícito ahí es la supervivencia. ¿Sí? Entonces, eso es a ti no te dieron una liquidación. Sí, ¿no? Entonces, cuando tienes esas pérdidas que no hay un respaldo económico y de pronto tu estabilidad económica se mueve, eso estresa muchísimo, perder la estabilidad económica. O sea, yo diría que el duelo de un trabajo como tú, inesperado. como nuestra amiga que también lo perdió, ¿no? Claro. Esas formas en las que se pierde inesperadamente y pierdes el respaldo económico tienen un impacto doble, son dos pérdidas fuertes, ¿no? Porque también te implica dejar de hacer cosas, posponer sueños, cancelar otros proyectos, en fin. Me pasó a mí un poco así cuando me divorcié, cuando llegó el cáncer, ¿no? Claro. Yo los trabajos todavía no me pasa Ni te va a pasar. ni me va a pasar, no lo he vivido, digamos, no tengo esa conciencia, pero sí la pérdida económica por la enfermedad o por la otra pérdida. Claro. Y yo quisiera que habláramos de pérdida de mascotas, porque yo he perdido mascotas. Fíjate, yo tuve perros de niña y les tenía mucho miedo, se los llevaron. Por muchos años no hubo perros. Después mi hermano llevó un perro, vivió en la casa, pero él se fue y lo dejó y el perro murió con nosotros. Entonces fue la primera pérdida de mascota que a mí me dolió. Luego mi hermana adoptó un perrito y pues como vivíamos en casas conjuntas, evidentemente el perro iba y venía de una casa a la otra. Y literalmente entraba a mis sesiones de terapia. Me tocaba la perra, entraba y era divino porque volteaba a ver a uno, volteaba a ver al otro, volteaba a ver a uno, al otro, se sentaba así como a las clases de arte, de las barras, productos corporales. Es como si estuviera supervisando. La gente que conoció a Trotsky podrán dar testimonio de eso. Era un perro que parecía una persona. Te miraba y la mirada tenía un toque humano, ¿sabes? Sí, en mi perro casa educadísimo, jamás se comió nada de la mesita de las botanas. Ay, divinidad de ese animal, sí. Yo también. Y cuando murió también fue una tristeza. Sí, le hice hasta su dibujo. No, fíjate que yo igual, en mi casa los perros es algo importantísimo y para muchas personas, ¿no? ¿Cuántas personas que están solas, tienen alguna mascota y se genera un vínculo muy, muy importante? Y sí, la pérdida de ellos, bueno, de verdad, en mi casa ha sido muy doloroso. Nos preocupaba, por ejemplo, mi hermano que tenía a Luciano y que Luciano, un perro adorado, tierno, amorosísimo, un perro muy zen. Y bueno, acompañarlos, lo tuvo que dormir mi hermano. De verdad que estar ahí para él con amor fue un gran proceso de mi hermano, que sí entró en un proceso de duelo muy profundo, pero lo seguimos recordando con muchísimo cariño, porque el mensaje que queremos que se quede hoy es que tras las pérdidas hay una nueva vida, hay una nueva oportunidad. Es volver a encontrar la misión, por ejemplo, como en esta pérdida de trabajo, bueno, pues me he tenido que reinventar. Aquí estamos con este gran proyecto, con los talleres que estamos preparando, con nuevos estilos terapéuticos. Entonces, de verdad sí crean que después de una pérdida hay mucho por hacer. Y yo agregaría que no dejen de ver que aquí hay dos seres humanos más que dos terapeutas. O sea, antes que ser terapeutas somos personas, hemos tenido nuestros quiebres como cualquier persona y sabemos lo que es ese espacio de vulnerabilidad, de dolor, de llanto, de pérdidas, ¿no? Sabemos la desesperación que se siente, sabemos la desesperanza, el enojo, el sentirnos perdidos, que no tenemos piso. Sabemos que eso lleva un tiempo y es un proceso, ¿no? Y que hay que ser conscientes, pacientes y como dijo Gaby, compasivos con nosotros mismos, misericordiosos, dijo ella, ¿no? Sí, sí. Esa parte donde tenemos que ser amables ante nuestro propio dolor y soportarlo, sabiendo que eso nos está transformando. Yo muchas veces he sentido en estas pérdidas como que me he roto por dentro. Sí, literal. Pero también he sentido que renace un nuevo ser con una fortaleza mayor, con un crecimiento más grande. O sea, sí me siento reeditada por la vida. Claro.
y bendigo mis experiencias, o sea, No seríamos quien hoy somos si Ah, no sí. hubiéramos experimentado sí, estas pérdidas. sí, Entonces, total, completa, absoluta. la, Perfecto. claro, busquen ayuda si la Sí. necesitan, escríbanos, contáctenos. Será un honor acompañarlos en sus propios procesos y quédense con que hay vida después de estas pérdidas. Así es. Y pues bueno, yo creo que con esto nos podemos despedir. Sí, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. denle like, suscríbanse. Suscríbanse. Claro que sí. Y bueno, pues muchas gracias por estar en un episodio más de Mente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Gracias, bye bye.